Hola, bienvenidos a una nueva clase de semiología. Mi nombre es Jorge Vargas, soy médico del Servicio de Traumatología del Hospital Juan Fernández. En esta clase vamos a hablar sobre semiología de la columna lumbar. Lo primero que vamos a mencionar son los rangos de movilidad normal del segmento de la columna lumbar. El segmento lumbar trabaja en conjunto con el segmento dorsal, así como las articulaciones coxofemorales para muchos de los movimientos normales que se producen a este nivel. Con respecto a la flexión de la columna lumbar, se menciona que se produce en un rango normal de 40 a 60 grados de flexión, los cuales se van a ver incrementados al sumarse la movilidad de la columna dorsal y también de las articulaciones coxofemorales. Asimismo, se dice que se producen aproximadamente 30 grados de extensión de la columna lumbar. Con respecto a la inclinación lateral derecha e izquierda de la columna lumbar, se menciona que se produce en un rango de 20 a 35 grados. A diferencia de la columna dorsal, la rotación axial que se produce en el segmento lumbar es mucho menor, con un promedio de 5 grados de rotación que puede alcanzar un valor de hasta 10 grados en este segmento. Una forma alternativa que tenemos de evaluar la movilidad del segmento lumbar es realizar una medición de este segmento. Para esto vamos a realizar una marcación a nivel de la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra y otra segunda marca 10 centímetros por encima con el paciente en posición neutra, es decir, con el paciente erguido. Le pedimos al paciente que realice una inclinación, es decir, una flexión de la columna lumbar, y medimos estas dos marcas. Si la columna lumbar presenta una movilidad conservada, vamos a constatar que se produce un aumento de 3 a 5 centímetros entre las dos marcas. De forma complementaria, le pedimos al paciente que realice una extensión máxima de columna y vamos a constatar que se produce un acortamiento entre estas dos marcas, produciéndose una disminución de 2 a 3 centímetros entre las mismas. Otra forma que tenemos de constatar la movilidad de la columna lumbar es observando al paciente y viendo que se pierde la curvatura normal lordótica de este segmento. En una flexión normal, la curvatura lordótica debe aplanarse o convertirse en una curva sifótica, constatando que existe una movilidad conservada a este nivel. De forma contraria, estaríamos presenciando que la flexión o la movilidad de este segmento se produciría únicamente a nivel de las articulaciones coxofemorales. La siguiente maniobra que vamos a evaluar es el signo prueba de la CEF. Nos sirve para evaluar una posible radiculopatía a nivel del nervio ciático, es decir, en las raíces nerviosas comprendidas entre la cuarta lumbar y la tercera sacra. Para realizar esta maniobra necesitamos posicionar al paciente sobre una camilla en decúbito supino. A continuación vamos a realizar una flexión pasiva de la cadera, manteniendo la rodilla en extensión. Nosotros vamos a tomar el miembro inferior del paciente a nivel del tobillo y vamos a realizar la flexión de la cadera hasta alcanzar los 70 grados de flexión de la misma. Dentro de este rango de movilidad no debe producirse ningún tipo de ciatalgia o radiculopatía. La maniobra es positiva cuando se reproduce la ciatalgia referida por el paciente en el cual se sospecha una discopatía lumbar. La siguiente prueba de provocación que vamos a evaluar es el signo o prueba de Wassermann, que nos sirven para evaluar el nervio femorocutáneo. Estos se corresponden con la raíz nerviosa tercera y cuarta a nivel lumbar. Para realizar esta maniobra vamos a posicionar al paciente en decúbito prono, es decir, decúbito ventral, y vamos a tomar el miembro inferior a nivel de la cara anterior distal del muslo con la rodilla en flexión. Con la mano contralateral vamos a estabilizar la pelvis y vamos a realizar una extensión forzada de la articulación coxofemoral. Cuando el signo es positivo, se va a reproducir el dolor a nivel de la cara anterolateral del muslo. Esto se corresponde o puede indicar una radiculopatía a nivel de estas raíces nerviosas. De forma alternativa, también se puede producir un falso signo positivo en casos de artrosis de cadera
o también en casos de acortamiento del recto anterior del fémur. Otra evaluación a realizar dentro del examen físico de la columna lumbar es la evaluación de los reflejos osteotendinosos. En este caso vamos a comenzar con el reflejo patelar, también conocido como reflejo rotuliano, para lo cual vamos a posicionar al paciente en sedestación, con las piernas colgando al borde de la camilla y los miembros en relajación. El examinador se posiciona justo enfrente del paciente y se dispone a localizar el tendón rotuliano con la mano izquierda, y con la mano derecha, utilizando un martillo de reflejos, vamos a realizar un estímulo del tendón a través de un pequeño golpe que se realiza a este nivel. El golpe debe ser realizado por debajo de la rótula y por encima de la tuberosidad anterior de la tibia. Vamos a percatarnos que cuando se produce un reflejo positivo, se va a producir una contracción muscular del cuádriceps y, consiguiente a esto, una pequeña extensión de la rodilla. Este reflejo nos permite evaluar las raíces lumbares segunda a cuarta, siendo predominantemente la evaluación de la cuarta. Continuando con la evaluación física de la columna lumbar, vamos a evaluar el reflejo aquiliano. Este mismo se puede evaluar en dos posiciones. En la primera posición se indica al paciente que se posicione de rodillas al borde de una camilla de exploración con los pies colgando al borde de la misma. De esta forma nos facilita la exploración de los tendones aquilianos de forma bilateral. Para estimular este reflejo vamos a realizar un golpe con el martillo de reflejos por encima de la tuberosidad calcánea a nivel del tendón Aquiles. El estímulo de este tendón nos va a producir una contracción refleja de los músculos gastrocnemio y sóleo, produciendo una ligera flexión plantar del pie. Una forma alternativa de evaluar este reflejo es con el paciente en decúbito supino, realizando una leve flexión de cadera y rodilla y teniendo el pie con el tobillo en posición neutra, es decir, a 90 grados. Se realiza una ligera rotación externa de la cadera para poder facilitar la exploración o el estímulo del tendón aquiliano, y el golpe con el martillo de reflejos va a producir este mismo movimiento y contractura muscular. En esta sección les dejo una tabla comparativa de los distintos niveles de reflejos osteotendinosos para el repaso de los mismos. Hasta aquí llegamos con el examen físico de la columna lumbar. Muchas gracias.